Les comento para los que se van conectando, mi nombre es Esperanza Soto Alonso. Sí, en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de la sospecha razonable. Sí, vamos a saber qué es la sospecha razonable exactamente y cómo se acredita y quién la debe de acreditar. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar platicando acerca de esta palabra, sospecha. ¿Sí? Cuando nosotros, pues no sé, escuchamos esta palabra o la vemos en algún informe policíaco, pues nos viene a la mente lo que en otros años pues teníamos casi como de cajón en el parte informativo, denominado así en el antiguo sistema llamado hoy tradicional, ¿sí? Y en este sistema veíamos en ese parte informativo que el policía de manera recurrente utilizaba esa palabra sospecha, ¿verdad? Veían una persona con actitud sospechosa. Pero no, pues yo siempre me pregunté, ¿verdad? O sea, en realidad esa actitud sospechosa, eh, ¿qué factor la detonaba para que un policía pudiera determinar que era una persona sospechosa? Y pues podíamos analizar en ese parte informativo de antaño que pues el policía ciertamente no señalaba qué hechos o qué circunstancias o qué actitudes lo hacían mencionar que esa persona tenía una actitud sospechosa. Entonces, pues había frases que componían acerca de esta sospecha y decían, detuvimos a una persona en actitud sospechosa o conduciendo en actitud sospechosa o caminando por la calle en actitud sospechosa, pero en sí no había una característica o un hecho que señalara de una manera eh, pues detallada o específica cuál era el aspecto dentro de la persona en su, o sea, en su físico, en su vestido, en su peinado, en su expresión corporal o incluso en la manera en que estaba conduciendo, que condujera a que una persona fuera detenida por actitud sospechosa, ¿sí? Entonces, en ese aspecto hay que señalar que esa actitud sospechosa en este momento la tenemos que eliminar por completo de nuestro vocabulario jurídico. ¿Y por qué? O sea, porque una persona en sí misma no puede ser sospechosa. ¿A qué me refiero con esto? O sea, una persona por su manera de vestir, es decir, por andar, no sé, en pantalón de mezclilla, en playera sin mangas, por traer tatuajes, por el tipo de tatuaje que tiene, por el peinado, si anda rapado, si trae aretes, eso no determina que una persona sea sospechosa, ¿sí? Si el policía, por el simple hecho de que ve una persona con características como las que estoy mencionando, ¿sí? Y pues no sé, obviamente voy a hacer este comentario sin el afán de causar un estereotipo de imagen, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay una persona que se viste como aquí en el norte del país lo conocemos tipo cholo, ¿sí? No quiere decir que esa persona por su propia vestimenta ya sea una persona sospechosa. Y en dado caso de que el policía, al momento de que detuviera a esa persona, el motivo que lo orilla a realizar ese acto de molestia sea únicamente su aspecto físico, estaría ese policía violando sus derechos humanos y en este caso el factor predominante en ellos, que es la dignidad. ¿Y por qué digo que está dañando esa dignidad como ser humano? O sea, porque las personas somos libres en poder determinar qué tipo de vestimenta vamos a tener o qué tipo de peinado, o en su caso, me dicen que se escucha un poquito abajo, a ver, o en su caso, poder determinar si necesitamos utilizar algún tipo de peinado, de tatuajes o no traerlos. Eso ya es parte de nuestra dignidad y como parte de nuestra dignidad se debe de respetar. Entonces, en ese sentido, esa palabra o esa frase que acuñaba el policía de antaño para poder justificar una detención y decir que una persona estaba en actitud sospechosa al momento de su detención es en este momento totalmente disfuncional y estaríamos en una equivocación al tratar de acreditar que con ese único hecho se puede justificar una detención. Entonces, bajo ese esquema ya sabemos que es una actitud sospechosa y que en este momento pues no la podemos dar por acreditada para que un elemento policíaco pueda acreditar una detención. Pero ahora vamos a ver el siguiente aspecto, lo que es una sospecha razonable. Este concepto, pues el simple nombre es más elaborado, ¿verdad? Tiene pues su origen
en varias tesis de la primera sala que a su vez se apoyaron incluso en sentencias de la Suprema Corte norteamericana. Voy a hablar específicamente de una sentencia que es la que pues tiene mayor relevancia, o la que en estos momentos nosotros sabemos que tiene un poquito más de estudio en cuanto a lo que es esa sospecha razonable, ¿sí? En esta sentencia la Corte norteamericana analizó la detención y aseguramiento que realizó un elemento de la policía en Estados Unidos, ¿sí? Y en este asunto lo que estaba sucediendo era que un policía o unos elementos policíacos se dieron cuenta de que en una tienda había varias personas que pues continuamente estaban en el aparador, o como le llaman, en el escaparate, ¿verdad?, de la tienda, como vigilando, ¿sí? Y eso lo vieron durante varias ocasiones. Entonces, si ante esa sospecha, vamos a decir así, ante esa sospecha, el policía supuso que había un factor de sospecha razonable porque estaba acreditando hechos y circunstancias que le permitían posteriormente acreditar que esa persona estaba realizando o estaba a punto de realizar una conducta delictiva. En este caso, cuando la policía realiza la primera aproximación hacia las personas que se encontraban en este vehículo, primeramente los interrogaron, y ante la falta de respuesta coherente que justificara el que esas personas estuvieran merodeando y en actitud de vigilancia en ese centro comercial, los policías procedieron a revisarlo, ¿sí? Y al momento de que lo revisaron encontraron armas de fuego reservadas, y procedieron al aseguramiento tanto de esas personas como de las armas de fuego. Entonces, al momento de ser juzgadas esas personas, se determinó que eran totalmente lícitas esas pruebas al momento de ser recabadas. La sentencia que les estoy comentando, les repito, es la sentencia Terry contra Ohio, que fue resuelta nosotros ya tenemos el inicio de lo que nosotros conocemos aquí en México como sospecha razonable, y que posteriormente también se introdujo dentro de nuestras resoluciones de la Corte para poder dar paso a estos lineamientos que van a poder hacer que la policía acredite, porque el único organismo o personas facultadas para poder acreditar esa sospecha razonable va a ser la policía. Es decir, una persona, un ciudadano común y corriente, un civil, ¿verdad? O sea, no puede ni tiene la facultad de poder determinar si hay una sospecha razonable y proceder con una detención. Únicamente la policía es quien puede tener esta capacidad de acreditar esta sospecha razonable. Me están comentando que se traba un poquito el video, no sé si sea cuestión de internet, si no, pues aquí, me avisan, por favor, ¿sí? Entonces, tratándose de esta situación, como les comento, hay varias situaciones que van a poder determinar que la sospecha razonable se puede acreditar o no, ¿sí? Y ahorita, en cuanto yo las esté enumerando, si gustan ir tomando nota para que las podamos estudiar más a fondo, nos vamos a dar cuenta de que voy a mencionar en alguna de ellas precisamente la vestimenta, pero ahorita los vamos a ir mencionando de una por una. Entonces, bajo este esquema, vamos a ir enumerando, como les comento, algunas situaciones que pueden desencadenar ante algún hecho que la policía esté resultando investigado, ¿sí? que esté realizando alguna investigación que pueda detonar esa sospecha razonable. Primeramente vamos a ver la hora del día, ¿sí? ¿A qué se refiere con la hora del día? Bueno, la hora del día, para poder acreditar la sospecha razonable, ¿sí?, se refiere a que si un policía está encargado de realizar la vigilancia a través de patrullamiento en determinada colonia, ¿sí?, en un horario
en la noche o en la madrugada y se percata de que hay personas afuera de los domicilios en actitud de que están revisando o cerciorándose de que haya o no haya gente en las casas o si están las luces prendidas, y si ellos se percatan de que existe alguna situación pues poco usual para esa hora del día, sería el primer factor que pudiera desencadenar esa sospecha razonable. Ahora, quiero hacer aquí la aclaración, no por el hecho de que haya un factor, el policía de inmediato puede ir y de lleno realizar el acto de molestia, ¿sí? Lo que sí puede hacer es ir concatenando estos factores para poder después, en su momento, cuando realice su informe policial y en su caso que tenga que sostener ese informe ante un juez, ¿sí?, pueda realizarlo de la mejor manera. Entonces, con esos factores que ahorita voy a enumerar, tienen que concatenarse o tienen que armonizarse de tal manera en que un factor más otro factor puedan posteriormente el policía robustecerlo de esa información para poder plasmar hechos y circunstancias, ¿sí?, no corazonadas, no suposiciones. Muy bien, entonces esto es en cuanto a la hora del día. No sería lo mismo que, por ejemplo, esa misma patrulla que está realizando su rondín de rutina, ¿sí?, se percatara de esas mismas personas durante pues un horario del día, ¿no?, a las 3, 4 de la tarde. ¿Por qué? O sea, porque el policía también pudiera suponer, sí, que está buscando algún domicilio, pues no sé, ¿verdad? O sea, que está localizando a cierta persona y es más factible a que no tenga que esperar a que lo concatene con otro factor de sospecha, como es en el caso de la hora nocturna o de madrugada. Sí, ahora, por ejemplo, en lo que se refiere a la vestimenta, bueno, la vestimenta también es un factor que lo tenemos que tratar con mucha, pues con mucho cuidado, ¿verdad? Porque la vestimenta no es un factor que por sí solo nos pueda determinar el que una persona pues sea o indique que está cometiendo una conducta delictiva, como les comentaba al principio. O sea, por el hecho de que una persona ande vestida tipo cholo, o con playeras sin mangas, o con playeras que traigan algún tipo de dibujo alusivo a, pues no sé, a la muerte, a la Virgen o a lo que sea, ¿sí? No es indicativo por sí solo, pero la vestimenta sí tiene importancia o relevancia como factor de sospecha razonable, porque, bueno, no sé en otros lugares cómo se les conozca, pero hay un ejemplo muy claro en cuanto a la vestimenta. Hay personas que entran a los centros comerciales con ropa abultada, o con faldas muy, muy amplias y muy grandes, que pues nosotros los conocemos como farderas, no sé si en otro lugar los conozcan de otra manera. Entonces, adentro de la ropa, pues no sé, acomodan toda clase de productos, hasta incluso pantallas y licuadoras. O sea, tienen una capacidad pues impresionante, ¿no?, para poder acomodar los productos y poderlos robar. Entonces, en este caso, el tipo de ropa, cuando resulta inusual, digamos hasta para determinado clima, por decir, si aquí ahorita en Victoria, que estamos, pues, ay, no sé, como unos 38, 39 grados, si salgo con una gabardina para entrar a un centro comercial, ¿sí?, o con ropa demasiado abultada, probablemente ese factor indica una sospecha ante un agente policíaco, pues porque pues puede llegar a pensar que esa ropa, al no ser concordante con el tipo de clima que estamos actualmente en esta ciudad, pues sea normal, ¿verdad? Y que pues en determinado caso sea para poder ocultar cierta cosa, ¿verdad? Que en determinado momento también pudiera ser algún indicio de delito. Sí, muy bien. Ahora, aquí hay ciertos factores que también en antaño, en los partes informativos que nosotros conocimos en el sistema tradicional, pues no era habitual, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la actitud nerviosa. La actitud nerviosa también durante mucho tiempo fue
pues así como que el formulario, ¿verdad? El formato que ya tenía el agente policíaco para realizar su parte informativo. Entonces estaba en actitud sospechosa y estaba en actitud nerviosa. Pero pues en realidad esos dos factores por sí solos no acreditan ni hechos ni acreditan circunstancias, ¿verdad? O sea, están acreditando tal vez la forma de ser de una persona, pero la forma de ser pues es algo totalmente individual, ¿verdad? Hay personas que por el simple hecho de ver a un agente policíaco con un arma de fuego, que es su arma de cargo y que la tiene que portar para su seguridad y para poder cumplir su trabajo, con el simple hecho de verlo, pues le causa nerviosismo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor le da miedo el arma o le impone el uniforme o pues por cualquier razón que fuera. Entonces el nerviosismo es muy limitado para poder determinar un factor de sospecha razonable. Pero si esa situación la concatenamos con otra, por ejemplo en el caso de Terry contra Ohio, al momento de que el policía se acerca y aborda y en la inmediación primera que realiza, al momento de realizarle un cuestionario y decirle ¿qué está haciendo usted aquí?, advierte que hay un nerviosismo que pues no tendría razón de ser si al momento de que lo aborda de realizar la pregunta le dice pues estoy esperando a, no sé, a mi esposa que trabaja en esta tienda y ya me ha dicho varias veces que ya viene saliendo y no sale, sí, pero si después de tener un factor de sospecha agregamos otro que es el nerviosismo y no hay manera de poder acreditar la conducta inusual que advierte el policía, el nerviosismo sí puede ser otro factor de sospecha razonable, ¿sí? Aquí también es muy importante señalar que todos estos factores que ahorita yo les estoy mencionando, ¿sí?, no son exclusivos de la visión de un agente policíaco. Estos factores tienen que salir a relucir bajo el criterio de cualquier persona. ¿A qué me refiero? A que todo mundo, ¿sí?, cuando vea determinados factores de sospecha razonable, les tienen que parecer, valga la redundancia, del mismo nivel de sospechosismo, ¿verdad?, que a un policía, ¿sí? Pero reitero, esta sospecha no es hacia la persona, ¿sí?, es hacia el hecho y hacia las circunstancias. Muy bien. Entonces, otro de los factores que podemos analizar como factores de sospecha razonable son los crímenes. Conocemos cuáles son las áreas en las que incide mayor número de delitos, ¿sí? Entonces, por decir algo, ¿no? Al norte de esta ciudad, pues hay mucho robo de vehículo. Al sur hay venta de droga, ¿verdad? En el lado oriente hay, no sé, X, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de delito ya lo vamos delimitando. Entonces, si por decir algo yo sé que en el área norte de esta ciudad hay mucho robo de vehículos y yo tengo que ir para allá, me traslado en mi vehículo porque voy a, no sé, a comprar cierto producto que había anunciado por Facebook. Y si dejo mi vehículo estacionado, ¿sí? Este es un factor que el policía puede llegar pues a comprender o a suponer al momento de que realiza su revisión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, o sea, nosotros ya conocemos qué lugares más o menos hay de criminalidad en nuestra ciudad y obviamente el policía también lo conoce, ¿sí? Nuestras autoridades están conscientes de en qué lugares o en qué sectores de nuestra ciudad hay este tipo de conductas criminales, ¿sí? Entonces, tanto la criminalidad en el área como determinado lugar en específico también puede ser factor de sospecha razonable. ¿Cuál sería el caso de este lugar? Bueno, el ejemplo que yo siempre les pongo, porque considero yo que es el más exacto, es el del las compras. ¿Y a quién no le ha pasado que al momento de salir, pues no recuerda en qué? Hay veces que sí alcanza la alarma para que nos pueda avisar en dónde está, pero pues cuando entramos por la puerta norte y resulta que lo estacionamos en la puerta sur, a veces sí hay que dar pues cierto rondín, ¿verdad?, para poder localizar el vehículo.
y pues obviamente tenemos que ir entre las filas de los autos estacionados para poder localizar nuestro carro, ¿sí? Pero vamos a suponer que esa misma situación sucediera en una fábrica, ¿sí? En una fábrica donde la hora de entrada es a las 7 de la mañana y la hora de salida es a las 3 de la tarde, ¿sí? O en una empresa, la que ustedes gusten. Si en esa misma situación hubiera una persona que la actitud que se está observando es que revisa carro por carro, o sea, que está circulando entre los vehículos y tiene una actitud que revisa, ¿sí? Si hay un policía que se percata de esa situación, claro que tiene un factor de sospecha razonable enfrente, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, porque no es la conducta apropiada, porque pues ya se conoce el horario de trabajo de esa empresa. Igualmente, dentro del lugar, si a eso le armonizamos la hora del día, ¿sí? También se puede llevar a cabo esa armonización para poder determinar esa sospecha razonable. Y repito, o sea, en cada uno de estos factores que ahorita les estoy comentando, no se trata de ir en contra de la persona sospechosa, ¿sí? Es ir en contra del hecho específico, de la circunstancia específica que está desplegando una persona. Muy bien. Entonces, otro de los factores pudiera ser el conocer el historial de cierta persona, ¿sí? Aquí también hay que tratar con mucho cuidado ese aspecto, porque en realidad ese factor pues pudiera decirse que es invasivo en cuanto a los derechos humanos de una persona, porque pues lo estamos ya catalogando como una persona que tiene antecedentes criminales, ¿sí? Pero no está de más cuando nosotros conocemos, por ejemplo, en los lugares que hay una población muy reducida, ¿sí? Y si en esa población tuvimos el conocimiento que cierto hombre, ¿verdad? O sea, que un sujeto fue sentenciado por delitos de abuso sexual infantil, ¿sí? Y en ese poblado hay una escuela, una primaria, y esa persona está dando rondines por esa escuela primaria, asomándose por entre los barrotes, por entre las rejas, ¿sí? Aunque sea un tema delicado por tratar, porque pues como les digo, o sea, estamos haciendo una invasión hacia la persona que ya tenemos como estereotipada, como que fue un sujeto que cometió ese delito, ¿sí? No está de más que si nosotros advertimos eso, obviamente vamos a dar aviso a la policía, ¿sí? Y la policía, teniendo ese antecedente de que yo denuncié a esa persona que estoy viendo que se está asomando a la primaria, le voy a decir es que esa persona ya estuvo en la cárcel por una situación de abuso sexual infantil y en este momento pues no tiene ahí ni a su hijo, ni a su nieto, ni a nadie. ¿Qué razón tiene por estar observando hacia adentro de la escuela? ¿Sí? Ese sería otro factor en cuanto a sospecha razonable. He visto en otras charlas es pues las más cotidianas, ¿no? Como pudiera ser la huida no provocada. Que conduzca a la sospecha razonable en el policía. Pero, ¿cómo se puede determinar esa huida? Bueno, es muy diferente a que si yo voy circulando por la calle y pues en determinado momento vea o no vea que hay una patrulla enfrente, pues decida regresar. ¿Por qué? Pues porque no sé, o sea, a lo mejor olvidé algo en casa, me llamaron por y regrese de una manera tranquila, ¿no? O sea, sin ningún problema y sin ningún tipo de actitud que pudiera desencadenar en mi conducta una sospecha razonable. Pero si yo me alejo de la unidad policíaca realizando vueltas prohibidas, ¿sí? O si yo me alejo realizando arrancones o frenones,
ahí sí ya el policía estaría en toda condición de sentir que esa actitud es inusual ante la normalidad, ¿verdad? Entonces, como les comento, aquí la situación es que bajo el criterio de cualquier persona, esa actitud sea diversa, ¿verdad? Sea inusual, ¿sí? Bueno, y por último vamos a ver otro factor de sospecha. ¿Sí? El otro factor de sospecha es igualmente un poco complicado, o sea, es delicado de señalar, puesto que pudiera pues malinterpretarse en su sentido como que sea violatorio de derechos humanos, porque es cuando existe cierto señalamiento totalmente pues ya legal, digámoslo así, de una persona que es un prófugo, ¿sí? Lo que llamamos los prófugos buscados, ¿sí? Entonces, por decir algo, si hay un asunto, sobre todo los de mayor relevancia, ¿no? Donde tenemos ya la imagen fotográfica o en video de cierta persona que causó, pues no sé, un homicidio, cualquier tipo de delito, y se empieza a circular en los medios de comunicación o en redes sociales, pues ya lo podemos localizar. Entonces ya estaría el policía al momento de que se percata de que se trata de la persona, de un factor de sospecha razonable. Hoy en día nosotros sabemos que esa situación, para la debida protección de los datos personales de las personas que están siendo investigadas, normalmente las imágenes se distorsionan para que no se alcance a ver el rostro de la persona, obviamente esto respetando la presunción de inocencia que gozan todas las personas que están siendo investigadas, ¿sí? Pero pues también se sabe que no en todos los supuestos sucede así. Yo creo que todos hemos visto que a la entrada de los bancos o donde dice pues que son personas que han robado, ¿sí? En esos establecimientos, y que si los ven hay que denunciarlos. Entonces, en este caso igualmente, o sea, si la persona se percata de que esos sujetos están ahí expuestos en la fotografía, los podemos igualmente denunciar y el policía ya estaría en posibilidad de tener ese factor de sospecha razonable. Están preguntando aquí en el chat acerca de estos factores, en qué fundamentos se encuentran. Les voy a dejar aquí, bueno, se las voy a ir mencionando, unas ejecutorias de amparo en revisión, bueno, que también están contenidas en el libro que está en el banner, ¿sí? En estos ejecutorias de amparo, pues están desglosadas de uno por uno esos factores de sospecha razonable, ¿sí? Y todos estos parámetros, por llamarlo de una manera, pues ya fueron revisadas en resoluciones de nuestra corte, ¿sí? Les voy a ir mencionando solamente algunos nada más para que se pudieran dar una idea de cuáles son los que ya están debidamente revisados. Si por ejemplo aquí hay un factor que dice estar estacionado con el vehículo en lugar prohibido, está bajo el ejecutorio de amparo directo en revisión 4822-2014. ¿Sí? La falta de engomado identificatorio de algún vehículo, ¿sí? Bajo el amparo directo en revisión 1998-2014. Otro factor de sospecha razonable, circular en un vehículo amparo directo en revisión 1596-2014. Otra situación de sospecha razonable pudiera ser el vehículo con vidrios polarizados bajo el amparo directo en revisión 6564-2015. Vehículos sin placas, amparo directo en revisión 5033-2014. ¿Sí? Esto nada más es para que pues podamos más o menos hacer una estructura de lo que es este primer momento en cuanto a la sospecha razonable. Y para poderla acreditar, la policía, bueno, no sé si todos tengan ese mismo problema. Me están comentando aquí en el chat que se está desconectando la transmisión, para que por favor me puedan avisar. Sí, como les comento, aquí la situación
que vamos tratando de darle esa estructura es a la sospecha razonable. Esa sospecha razonable por sí sola, o sea, en lo individual no nos va a aprovechar de nada, ¿verdad? O no les va a servir de nada a la policía, porque pues obviamente 5033 2014. Si el policía ya tiene ese factor de sospecha razonable, ¿qué va a hacer con él? ¿Sí? Ya puede acreditar, ya tiene los hechos, ya tiene las circunstancias, ya puede realizar las actuaciones concernientes a su actividad y posteriormente las va a poder plasmar en un informe. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ya cuando se tiene esa sospecha razonable, el primer punto que va a poder realizar ese policía es lo que nosotros conocemos como el acto de molestia, y que por aquí también ya lo habíamos visto dentro de los comentarios. Ese acto de molestia igualmente ya está debidamente señalado por nuestra Constitución en el artículo 16, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales lo encontramos en el artículo 266. Pero ese acto de molestia no es por sí mismo realizado bajo el simple criterio del policía, ¿verdad? O del elemento de seguridad, sino que también tiene que ser debidamente justificado. Para que eso se justifique, ustedes han escuchado hablar acerca de los niveles de contacto. ¿Sí? Para que pueda irse armando esta estructura y que sea de la mejor manera, para que se pueda acreditar esa sospecha razonable, tenemos que ir bajo estos pasos, ¿sí? Entonces, cuando ya se tiene esa sospecha razonable, vamos a poner el ejemplo que ustedes gusten de los que ya hemos mencionado, que el policía se percata de que hay una persona dentro de un vehículo a determinadas horas de la madrugada, que ha estado dando varias vueltas alrededor independientemente de la el individuo, ¿sí? Está realizando esas conductas. Entonces ya tenemos hechos y tenemos circunstancias que al policía le pueden llevar a acreditar esa sospecha razonable. Entonces se va a aproximar a ese vehículo donde está esa persona, y el primer nivel va a ser la simple inmediación, ¿sí? Bajo esa simple inmediación, el policía tiene esa facultad de preguntar o de hacerle un interrogatorio sencillo de por qué se encuentra ahí. Si la persona contesta de manera normal y tranquila y acredita cuál es el motivo por el que se encuentra, no pasa ya nada, ¿sí? Al momento de que se realiza ese cuestionamiento, el policía tiene que estar muy alerta y muy al tanto de la actitud de la persona, porque dentro de los factores de sospecha razonable, ya ahorita analizamos que sí existe, para poder armonizar esa actitud, lo que es el nerviosismo. Si hay nerviosismo, si hay evasión, si hay agresión hacia el agente policíaco, y eso lo vemos bien comúnmente en redes sociales, ¿verdad? De que ahorita ya estamos bien acostumbrados a que ya tenemos en nuestro celular una cámara, entonces el policía nos realiza un cuestionamiento para ellos, pues digámoslo así, de rutina, en cierto punto de revisión, y ya estamos ya como que muy habituados a ver ese tipo de respuestas o de comportamientos de muchas personas, en cuanto a que pues yo por qué te tengo que decir, estás violando mis derechos humanos y estás violando mi intimidad y cuánta cosa más, ¿verdad? Entonces si hay ese tipo de negativas, estaríamos obviamente hablando de que sí hay una actitud evasiva, ¿sí? O incluso pues agresiva. Entonces, si ya tienes ese aspecto, podemos pasar al siguiente nivel de contacto. De que ese acto de molestia como ¿sí? Porque tiene como finalidad realizar un acto
investigación, porque en ese momento al policía no le consta que está cometiendo ningún hecho ilícito, ¿sí? O sea, por el simple hecho de que esté realizando esos rondines, o sea, por esa esta situación lo vamos a manejar de esa manera que les estoy comentando. A ver, aquí me están viendo, estoy viendo unos comentarios acerca de que me ponen entre comillas rutina. Yo también esa palabra la quisiera poner así como que entre comillas. O sea, no hay una revisión de rutina. No debería de ser así, ¿sí? O sea, cuando hay un puesto de revisión de cualquier institución, ya sea policía, Guardia Nacional, Ejército, Marina, el que ustedes gusten, y está realizando ese tipo de indagatorias, no es por rutina, o sea, no es por costumbre, o sea, no es una cosa común, sino hay en realidad un aspecto bajo el cual están realizando esa investigación, ¿sí? Vamos a suponer que en este momento, en este lugar existiera, no sé, un secuestro, ¿sí? Y en la persona que secuestraron, pues se la llevaron en un automóvil de ciertas características, y la persona que realizó la denuncia del secuestro comentó que quien realizaron ese hecho, el tipo de vestida de cierta manera. Entonces se van a poder hacer esas revisiones en determinados puntos. Por ejemplo, si aquí hay una en la salida de la ciudad, hay cierto punto de revisión. Hay que hacer muy bien el señalamiento. O sea, esa simple inmediación hasta cierto punto el elemento policíaco realizando esa revisión, ¿sí? Y si el policía se percata de pues armoniza con las características que ya previamente se le habían anunciado que tenía, en ese momento puede aproximarse para realizar el interrogatorio, ¿verdad? Si en ese momento se percata que el vehículo lo está tripulando otra persona diversa, o que esa persona no tiene el acento que ya le habían denunciado, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya se podrá acreditar que pues no es la persona buscada, sí, pero en realidad estoy totalmente de acuerdo. O sea, las revisiones la policía no tiene por qué estar haciendo revisiones, de estar debidamente mediante un mandamiento que se les tiene que dar, ¿sí? Muy bien, entonces el siguiente nivel de contacto, así es, el segundo nivel de contacto, ¿sí? Es una restricción temporal de un derecho, ¿sí? Esa restricción temporal, o sea, es el hecho de que te van entre comillas, detener momentáneamente, ¿sí? O sea, no te están deteniendo materialmente para hacer esa investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que ahorita estamos comentando, o sea, si el vehículo va circulando, ¿sí? Se va a hacer una restricción temporal del ejercicio de un derecho. ¿Del ejercicio de cuál derecho? De libre tránsito, ¿sí? Y en ese momento te van a abordar para hacer a ver ese tipo de videos donde yo tengo mi derecho. Artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, yo considero que se hizo mucho aspaviento acerca de lo que era la inspección de personas, ¿no?
O sea, porque por un lado nosotros exigimos a nuestras autoridades pues estar en un ambiente seguro, ¿verdad? Pues que bajen los índices delictivos, que la droga no llegue a nuestras familias, y una serie de circunstancias de que pues queremos todo para nuestro provecho y para nuestro bien, pero por otro lado nos molestamos si en determinado momento detienen la marcha de nuestro vehículo para preguntarnos a dónde nos dirigimos, o con quién viajamos, ¿sí? Entonces, pues sí hay una dualidad de hacemos y nos quejamos a la vez. Y SEC enfatizó, o sea, el propósito, ¿verdad?, de estas inspecciones, sí, es precisamente el salvaguardar el bien jurídico tutelado de todos los ciudadanos, que es la seguridad pública, sí. Entonces, en cuanto a nosotros exijamos seguridad, también debemos ser conscientes en que esa seguridad pues tiene determinados filtros, ¿verdad?, para poderla llevar a cabo, y entre ellas está el de pues ser participativos como ciudadanos, y si nosotros pues no, en ese momento pues no estamos cometiendo ningún delito, pues yo creo que no perdemos más que un par de minutos. Si nos toca en determinado momento esperar a realizar o que le realicen a otra persona este tipo de inmediación y de restricción temporal, ¿sí? Muy bien. Entonces, ante esta restricción temporal es cuando igualmente estamos bajo la observancia de que existen un sinnúmero de actitudes de ¿sí? Pero dentro de esas actitudes que puede mostrar el ciudadano, pues pueden ser las que ya les comento, o una actitud inusual, ¿sí? Esas hay personas que tienen pues habilidad pues de poder decir qué están haciendo, a dónde van, o poder justificar su actuar al momento de estar realizando o que están a punto de realizar una conducta delictiva. Pero la actitud yo considero que es la fundamental, ¿sí? La actitud yo considero que es el nivel de contacto que al policía le va a dar más luz en cuanto a la posibilidad de una detención en flagrancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dentro de esa actitud inusual que está mostrando el policía se percata de algún, de la motivación de esa persona, ¿verdad?, para estar en determinado lugar o en ciertas circunstancias inusuales, o esas actitudes de afrenta, son, ¿sí? Ya se tuvo esa restricción temporal al ejercicio de sus derechos, y que en ese segundo momento, en ese segundo nivel de contacto, hubo esa actitud inusual de afrenta, ¿sí? O sea, donde no pudo justificar qué estaba haciendo, ¿sí? Qué estaba tratando de realizar, cuál era el motivo de su conducta, que el policía lo vio como inusual, ¿sí? Posteriormente ya está la detención en sentido estricto. Sí, esos son, así a grosso modo, los tres niveles de contacto que nosotros ya conocemos y que han sido ya relatados en diversas tesis de la Corte, ¿sí? Entonces, aquí también están comentando dentro del chat de Facebook si se trata acerca de los controles preventivos provisionales. Sí, efectivamente eso se trata. Y este término de control preventivo provisional pues también
yo considero que es un término entre comillas novedoso, ¿verdad? O sea, porque forma parte ya de este sistema de justicia. Y ese concepto de control preventivo provisional, exactamente, sí. Haciendo ese pequeño paréntesis en lo que aquí comentan, sí nos falta mucha cultura y mucho respeto a nuestras leyes. Resultaría importante señalar que anteriormente nosotros del militar o del marino como una figura de mucho respeto, ¿verdad? O sea, de una investidura totalmente de respeto hacia a la ciudadanía. Y hoy en día no es así. O sea, nosotros, no me dejarán mentir, ya vemos al elemento policíaco pues como un elemento pues ya desgastado en su imagen, ¿verdad? Y con justa razón, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que de los estudios que se han realizado en materia de corrupción, pues la policía sí tuvo cierto grado de corrupción a grado de llegar a primeros lugares, pero yo no culpo, ¿verdad? Aunque tampoco justifico, no culpo el actuar del policía. De ahorita las personas que estamos aquí conectadas, muy seguramente la mayoría, pues se puede decir que somos abogados. Y bienvenidos todos y ojalá que haya también mucho público en general. Tiene las mismas oportunidades que tenemos pues otras carreras, otras profesiones u otros oficios. ¿Y por qué lo comento así? Recuerden que cuando estaba por entrar en vigor en todo el país el sistema penal acusatorio oral, ¿verdad? Pues todo el mundo nos empezamos a capacitar, ¿sí? Dentro de nuestras diversas áreas de especialidad, ya sea los jueces, los ministerios públicos, los asesores jurídicos, ¿sí? O sea, empezó a haber una capacitación para todas las partes que iban a intervenir en este proceso penal. Y para no mentir, compañeros, el policía se dejó al final. Y yo considero que ese fue uno de los errores más significativos dentro de este sistema. Y popular es la base de este sistema, o sea, de ahí van a ser el, el sustento, la materia prima que nos va a llevar a tener posteriormente un debate en una audiencia, ¿sí? Del momento justo en el que el policía pueda realizar una detención, van a ser todo el argumento que tanto defensa como fiscalía van a poder vertir en una audiencia. Entonces, yo considero que sí es importante, pues, no estigmatizar, ¿verdad? El que el policía, pues, haya tenido esa caída en su, eh, digámoslo así, en su reputación, porque no fue la misma capacidad, ¿sí? Simplemente, ustedes saben que el salario del policía pues es bajo, ¿sí? Para poder acceder a una capacitación, forzosamente lo iban a tener que llevar sus mandos, ¿verdad? Sus superiores. Y muy seguramente iba a ser muy complicado que un policía pudiera acceder a un taller, ¿verdad? A un seminario, a un diplomado, a una maestría que fuera de costo, ¿verdad? Independientemente, suponiendo que sí tuvieran esa oportunidad económica para poder costear un taller, un diplomado con costo, ¿en qué tiempo lo iban a realizar? O sea, sus horarios de trabajo son tan complicados que muy seguramente pues iba a resultar imposible el que se llevara a cabo esa capacitación. Entonces, nosotros lo que vemos ya en los informes actuales es que, al igual que antaño, donde el parte informativo ya estaba bajo un formato en el que únicamente iban agregando el nuevo domicilio, las nuevas personas detenidas, y el formato era el mismo, ¿sí? Ya tenían esas frases prefabricadas de actitud sospechosa, en actitud nerviosa, ¿sí? Y hoy en día también vemos esto en el informe policial, ¿sí? Pero, ¿qué tanto
bestia, o sea, ¿de qué manera lo puede comprender? O sea, no solamente aprendérselo así, no solamente saberlo recitar, sino qué tanto lo puede comprender para que en la práctica, sí, al momento de que se percata en su actuar diario de que está bajo esa circunstancia de sospecha razonable y que tiene esa facultad de realizar un control preventivo provisional, lo puede hacer. Así es. Sí, entonces ese es un comentario que yo creo que sí vale la pena poder reflexionar acerca de esta situación. Sí, exactamente. Se habla de vocación aquí como lo dice Javier Valle. Y esa es la vocación que no solamente deben de tener los elementos policíacos, sino todas las partes que intervienen dentro del proceso, ¿verdad? Si les toca estar del lado acusador, si les toca estar del lado de defensa, si les toca estar del lado juzgador. No, no. Aquí hay una pregunta, dice, ¿los elementos de policía son ignorantes? No, al contrario. O sea, yo creo que dentro de su capacitación o dentro de su preparación está lo que ahorita ha comentado el compañero. O sea, ya está esa vocación, o sea, ya está ese, pues no sé, o sea, ese don, ¿verdad? O sea, para poder realizar ese trabajo. Pero sí es importante para poder llevarlo ya plasmado en un informe, ¿verdad? Que posteriormente se va a llevar a audiencia, pues que tenga o sea, el debido razonamiento, ¿verdad? Y esto lo comento porque pues al momento de que el policía llegue a audiencia, debe de acreditar verbalmente, ¿verdad? Debe de acreditar verbalmente todo lo que plasmó en su informe. Bueno, muy bien. En cuanto al aspecto del control preventivo provisional, ya cerrando ahora sí el pequeño paréntesis que hicimos en cuanto al comentario del policía, sí, es importante señalar que esta figura del primer respondiente, del control preventivo provisional, va muy de la mano con lo que es una inspección de personas, ¿sí? Que como les comento está contenido en el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en este acto de investigación, que es la inspección de personas, el policía tiene la facultad, sin que medie una orden de un juez, ¿sí?, de realizar una inspección superficial de una persona. ¿A qué se refiere esa inspección superficial? Esa inspección superficial implica que solamente puede palpar exteriormente el atuendo de la persona, ¿sí? Obviamente siempre salvaguardando sus derechos humanos y su integridad y su dignidad y su intimidad. Es decir, que al momento de que van a realizar esa inspección para una mujer, de preferencia tiene que ser una mujer quien lo realice, ¿sí? Esto obviamente pues para poder salvaguardar lo comentado anteriormente. Y este control preventivo está fundamentado en dos artículos, que es el 21 constitucional y es el artículo 16 constitucional, y está dividido en dos momentos. O sea, el primer momento, que está fundamentado en el artículo 21 de la Constitución, es en cuanto al fin que persigue este acto de investigación, ¿sí?, que es como su nombre lo indica, la investigación y la prevención del delito. Y el segundo momento del que se compone ese control preventivo, ¿sí?, está fundamentado en el artículo 16 constitucional, cuya finalidad va a ser que al momento de que se realice esa investigación, ¿sí?, se pueda proceder a una detención en flagrancia. Entonces, pues ya armonizado estos conceptos, se va a tener ya como resumen, ¿sí?, que la sospecha razonable es el factor o los factores que van a tener que armonizar por parte del elemento de seguridad pública, del policía. Y al llamar policía me estoy refiriendo a todos los que intervienen como elemento de seguridad pública. Por decir algo, en ese momento el Guardia Nacional puede realizar esta actividad, claro que lo puede realizar, ¿sí? Entonces, ya una vez que se tiene esa sospecha razonable, armonizando esos elementos que ahorita analizamos, y que se tiene bajo
inicio de que hay hechos y circunstancias que lo van a poder acreditar, posteriormente el policía, ahora sí ya viene la segunda parte, ¿verdad? Va a poder acreditarlo y va a poder realizar ese control preventivo provisional, niveles de contacto que ya ahorita ya revisamos. Es decir, lo reitero, en el primer momento, que está como fundamento el artículo 21 constitucional, que es de investigación y prevención del delito, va a ir avanzando, va a ir escalando en esos 3 niveles de contacto: restricción temporal del ejercicio de un derecho y posteriormente una detención en flagrancia en caso de que de dicha situación, de dicha restricción de derechos, se haya percatado y se haya justificado el hallazgo de un hecho delictivo. Y el segundo momento va a estar fundamentado en el artículo 16 constitucional, y propiamente ya va a ser la detención en flagrancia. Entonces, ya, recorriendo todo eso de manera rápida, quiere decir que no propiamente la detención en flagrancia va a ser, y disculpen la expresión, flagrante, es decir, el delito a través de estos pasos que siguió, ¿sí? Es decir, el policía del caso Terry contra Ohio no sabía que tenía las armas de fuego en el vehículo, ¿sí? Lo supo hasta que avanzó en los pasos de la sospecha razonable que le propició hacer el control preventivo provisional o la inspección de persona o de vehículo, y posteriormente se percató que dentro de ese vehículo estaban las armas de fuego reservadas, ¿sí? ¿Por qué lo comento de esa manera? Porque cuando el vehículo iba pasando y que realizaba los rondines y que volvió a pasar por el centro comercial y que al policía le pareció que esa actitud era inusual, ¿sí? Él no pudo, desde su simple visión, asegurar que el policía llevaba armas de fuego, ¿sí? Si no hubiera llevado armas de fuego, el policía se hubiera quedado dentro del nivel de control. De hecho, pero él hubiera dicho, ¿sabe qué? Estoy aquí esperando que salga tal persona porque le estoy invitando a cenar, ¿sí? Y ya no hubiera pasado nada, ¿sí? Pero la flagrancia la descubrió, ¿sí? Entre comillas, al momento en que paulatinamente escaló de nivel de contacto a otro, ¿sí? Y sí, obviamente, esta escala de niveles de contacto tiene que ser siempre vigilando el debido respeto a derechos humanos. Pero aquí también a mí siempre me gusta hacer este comentario, o sea, para poder nosotros hablar de ese debido respeto a los derechos humanos, siempre debemos de conocer todo el contexto en el que sucedió la detención, ¿sí? Nosotros cuando vemos en redes sociales los videos de que el policía está subiendo a la camioneta a una persona o la está bajando de un segundo piso, pues prácticamente, pues no sé, arrastras, o sea, no sabemos qué pasó en todo el contexto. Es decir, recuerdo mucho un video que estuvo en redes sociales donde hay dos elementos policíacos que tratan de bajar a una persona de una escalera y que se detiene de los barrotes y que le dicen, no, por favor, no me baje. Y sale una señora y también grita, no, déjenlo, no, están abusando de sus derechos, no lo maltraten, déjenlo. Sí, o sea, pero no sabemos en realidad cuál fue todo el contexto. Amablemente a que subiera a la unidad porque lo habían detenido en flagrancia delictiva, ¿sí? Pero al no ocurrir eso, el policía tiene que cumplir su labor, ¿sí? Entonces, si hay una persona que comete un delito, sale corriendo, el policía va atrás de él en persecución y en ese momento se mete a, pues no sé, a determinado lugar donde hay escaleras, y si en ese momento tiene la oportunidad de tenerlo, obviamente dentro afuera del domicilio, ¿sí? Porque ahí se veía como que era así tipo como una vecindad, o sea, si alcanza a detenerlo antes de que esté dentro de un domicilio, ¿por qué no? ¿O cuál sería la justificación que pudiera expresar el policía para no cumplir con su deber y detenerlo, ¿verdad? Detenerlo formalmente. Entonces, o sea, nosotros no vemos todo el contexto a veces en los videos de redes sociales, y la persona que va a conocer todo el contexto obviamente va a ser
que detiene cuando los también que si hay resistencia parte de la persona que se tiene que detener y poner a disposición, el policía, pues, o sea, no lo va a subir. Y pues sí, de acuerdo también con todos sus comentarios. O sea, toda esta situación, y yo lo he expresado en muchas ocasiones, se trata de capacitación, ¿sí? No solamente el juez, el MP, el defensor, el asesor necesitan la capacitación. O sea, claro que el policía también lo necesita, y como les comento, o sea, yo creo que con más fuerza o con más entusiasmo que cualquier otro de las partes, porque de aquí nace los hechos que se van a llevar a debate, ¿sí? Entonces, también aquí me comentan lo que ahorita ya les estaba platicando, que en muchas ocasiones los informes policiales son idénticos, y sí es cierto. O sea, en realidad el esquema este pues de realizar este tipo de informes, que antes era el parte informativo y ahora es el informe policial homologado, pues se siguió la misma tendencia, y se siguió la misma sentencia de tratar de cuadrar hechos o circunstancias a un papel, ¿sí? Entonces, sí es importante que dentro de ese informe haya cierta soltura, o sea, que haya una narrativa real de los hechos, ¿sí? Y no ir cuadrando las palabras mágicas, digamos así, de sospecha razonable, control preventivo, debido uso de la fuerza, para que se vea bonito el informe policial, ¿sí? Eso es pues una práctica que sigue siendo incorrecta y que sigue siendo muy habitual dentro del sistema, pero pues sí sería importante señalar que todo eso es en base a capacitación, a mejores salarios, ¿sí? Y a irnos quitando ya también este pues no sé cómo decir, situación negativa de conformarnos, ¿verdad?, con que cierta situación ya sea de cierta manera, sino tratar de hacer lo que a nosotros nos corresponda para enderezar las actuaciones de todos los que participemos en un proceso penal. Bueno, no sé si por aquí haya alguna duda. Bueno, es que sí son bastantes. Entonces, no me queda más que agradecerles el que hayan estado en esta plática. No sé si tengan oportunidad posteriormente, y si ustedes así lo consideran, de mandar también sus dudas a través de atendiendo sus mensajes. Igualmente agradezco a la oportunidad que en esta página de Capacitación Puebla me dieron para poder compartir esta información. Y si no tienen otra duda, y como les comento, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Esperanza Soto Alonso. Para cualquier duda, ya saben, aquí estoy a sus órdenes. Les mando muchos saludos a todos. Pues fueron muchos comentarios, no los voy a alcanzar a leer todos, pero aquí los últimos dos: Hernández Uchiapa. Muchas gracias. Igualmente aquí en mi Facebook está Adrián, David Becerril, Doroteo. Muchas gracias por haber estado aquí